entendiendo que es un diseño de Okay, I'm investigación. going to Nos ask dice que es un question. plan o estrategia que se va a The desarrollar question is for para la obtención de datos. Esta no va a ser cuantificable. Van a ser datos subjetivos y no van a permitir una what do you explicación think, clara del Rodrigo? fenómeno, mientras que los estudios cuantitativos sí No nos van a está Roel permitir Rodrigo. la medición y No le asimismo falta. vamos a tener un mayor control y las Teacher, explicaciones que Enrique se van a lograr a través have de been la successful resolución de because of their hipótesis que last vamos a names tener. or because they are Ahora, generally los tipos de talented? estudio nos dice que vamos a tener diferentes clasificaciones. La primera que tenemos aquí es de acuerdo con el periodo en que se capta la información o la teacher, obtención de excuse datos. me, but I don't know. Tenemos retrospectivo, Kenya, retrospectivo what is parcial your y opinion? prospectivo. Retrospectivo, cuando la información se va a obtener anteriormente a la planeación. Kenia, Yes, Estas teacher. van a ser, por ejemplo, historias clínicas, Here, teacher. actos de defunción que I podríamos evaluarlos, o también actos de nacimiento. Retrospectivo think, parcial, donde uh, una parte es I en un think- tiempo anterior I y el resto está think por they obtenerse. Y have- prospectivo, cuando toda la información se va a recoger posteriormente, una vez que la investigación se planee. Their talent. Ahora, en retrospectivos, por ejemplo, they are tenemos talented. Why? historias clínicas que vamos a recolectar, que necesitamos que tengan ciertas características iniciales. Their songs Historias clínicas que very nice. van a tener un sesgo Their de songs registro de are datos, nice. Their songs pero are el problema famous. en los estudios retrospectivos es que Sure. la información a veces va a ser faltante y tiene limitaciones I don't believe it. metodológicas. I don't know. Ahora, It depends. estudios I'm going to ask prospectivos, another person. por ejemplo, Britma, what estos is van your a ser opinion? útiles para definir el curso I de think ciertas that enfermedades is o a real terapias para estas enfermedades. Ahora, si encontramos que there estas van a tener have asociación de been una terapia con resultado, successful este estudio because prospectivo tendrá que ser estudiado posteriormente con un their estudio talent is very controlado, con un estudio clínico controlado. amazing. Siguiente, por favor. Very Otra amazing. clasificación que They're talented tenemos guys. es Yes. de acuerdo a la Okay. evolución del Thank fenómeno you, estudiado. good guys. Va a ser longitudinal y transversal. Longitudinal Excellent nos dice que answer. el estudio se va a medir en Okay, I'm varias going to ask the last ocasiones question. Do you think a las variables que pueden estar it's common involucradas. for children to Va a want to implicar do un the same seguimiento. jobs as their parents? Y la transversal nos dice It's el common. estudio va a The ser, se question va a is for medir Gerson. una sola vez, What is yours? la o las variables. Además, vamos a poder medirlas en varios grupos, en unidades, en un momento dado. Y el estudio transversal no va a evaluar la evolución de las variables que podríamos tener. Ahora, dentro de esto, en resumen, en un estudio longitudinal, la investigación va a ser durante un periodo de tiempo, Gerson no mientras está, que ¿no? en un estudio transversal va a ser solo en un punto del tiempo. Gerson, come on, please. Los estudios longitudinales además se van a dividir de acuerdo a si va a tener una intervención o no. Cuando no tiene una intervención va a ser corta y cuando sí tiene va a ser un ensayo clínico controlado. Ahora, en el estudio transversal nos dice que muchas veces... Hola, si me permite. Sí, Sí, mire, aquí hay una cosa que debe quedarles claro, por favor. Cuando nosotros estamos revisando el trabajo de investigación, hay un capítulo que es generalmente el tercer capítulo en donde se pone metodología método empleado, ¿no? En ese punto, el título es metodología de la investigación, por decir de ese capítulo, ¿ya? Y luego, dentro de eso, está aspectos que competen al diseño de investigación. Por ejemplo, va a estar la precisión de lo que es la población, la precisión de lo que es la muestra probablemente, cada uno bien justificado. ¿Está bien? Cada uno, la población, cuál es la población, qué características va a tener la población, la muestra, cuál es la muestra, cómo se ha se ha definido el tamaño muestral, incluso se pone la fórmula, el procedimiento, cómo se ha hallado, etcétera. Después hay una parte que corresponde al diseño propiamente dicho y ahí está si es que un trabajo es prospectivo o si es retrospectivo. ¿Qué ocurre? Algunos de los estudiantes de medicina ponen estudio transversal, estudio retrospectivo,
o según sea, ¿no? Lo que están viendo. Y lo definen en ese momento, ¿de acuerdo? Y anotan su definición. Esto muchas veces no suele ser tan necesario, ¿me dejo entender? Para algunos investigadores, para algunos metodólogos que revisan el método, dicen, no es necesario, todos ya sabemos que es transversal, que es retrospectivo, prospectivo, ya sabemos. Pero otros dicen, no, va a convenir citar, va a ser importante citar cómo es eso, cómo es lo otro, y ir citando. Tal autor dice así, de esta manera, tal otro autor plantea esta diferencia. Entonces, en ese momento donde está la metodología, ahí es donde van estos aspectos, población y muestra, diseño propiamente del estudio, si es un trabajo prospectivo, retrospectivo, etcétera, y qué significa, y viene también los criterios de inclusión y de exclusión, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces esta parte que quede claro, por favor, porque estamos en ese punto, estamos viendo propiamente estos aspectos que competen con el diseño investigativo. Adelante, señorita. Está bien, muchas gracias, doctora. Y estábamos hablando del estudio transversal. Nos dice que, de hecho, muchos estudios epidemiológicos tienen esta característica. Estudios de prevalencia, de incidencia, y también está incluido dentro de las revisiones de literatura. Un ejemplo de esto podemos tener la incidencia de asma en el periodo invernal y comparar la incidencia de esta en el periodo de verano. Siguiente, por favor. Otra clasificación de los diseños de investigación es de acuerdo a la comparación de las poblaciones. El estudio puede ser descriptivo o comparativo. Por las poblaciones que vamos a tener descriptivo, cuando solo se cuenta con una población, la cual vamos a pretender describir como tal en función de sus variables que vamos a encontrar. Ahora nos dice que pueden no existir hipótesis centrales, o quizás podemos hallar un grupo de hipótesis que vamos a encontrarlos en otras búsquedas sistemáticas relacionadas a este tema, o como asociaciones entre distintas variables dentro de esta población. Por ejemplo, tenemos hallar la prevalencia de organismos de abscesos periodontales en pacientes diabéticos, o quizás otro estudio sería los factores de riesgo en enfermedad periodontal. Ahora, estudios comparativos en la cual existen dos o más poblaciones, en donde se va a querer comparar algunas variables para contrastar una o varias hipótesis centrales. Siguiente, por favor. Y eso sería todo, doctora. También da la importancia de que los diseños de investigación van a ser importantes porque nosotros en la práctica médica vamos a tener que muchas veces consultar la bibliografía o estar constantemente en actualización. Entonces, es en este punto en el que vamos a tomar importancia los niveles de evidencia, que los niveles de evidencia se van a basar en los grados en que la información va a ser confiable, y esto va a ser de acuerdo a estos diseños de investigación. Los niveles de evidencia vamos a encontrarlos en una pirámide, en donde el punto más alto, que significa la evidencia 1, van a ser revisiones sistemáticas de control, estudios de control. El segundo nivel de evidencia vamos a encontrar estudios observacionales, otros estudios clínicos no randomizados, estudios cohorte, casos control. Y en la base del nivel de evidencia vamos a encontrar estudios de casos, series de casos, opiniones personales o anecdóticas de científicos y opiniones de expertos. Y vamos a continuar con el siguiente compañero, por favor. Sí, mire, puede ir a una diapositiva anterior, una anterior.
Eso, muy bien. Entonces, aquí el tipo de estudio o el diseño propiamente dicho, está contemplando si es descriptivo, si es que es el trabajo comparativo. Mire, esta parte también es necesario precisarlo. ¿Y qué se puede hacer? Se puede citar a algún autor y decir, mi trabajo es descriptivo, mi trabajo es comparativo según tal. Y esta clasificación generalmente le pertenece la que ahorita están trabajando ustedes más a Sampieri, Hernández Sampieri, pero hay muchos otros libros dentro de investigación médica, clínica o epidemiológica y poder citar, ¿no? ¿A qué le están llamando descriptivo? ¿A qué le están llamando comparativo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, creo que es importante tener claro el tipo de estudio, va a ser siempre importante definir bien qué estoy haciendo, qué tipo de trabajo estoy haciendo, ¿no? Entonces, los estudios comparativos, a veces implica el manejo de variables en uno y otro grupo. A veces necesita estudio sobre también un grupo control en la medicina. Esto es bastante usual, ¿no? Entonces puede haber una comparación de grupos que mire al pasado y puede haber una comparación de grupos prospectivo, es decir, yo a partir de este momento tengo dos grupos de estudio y voy a ir observando las mismas variables en grupos parecidos y voy registrando y anotando todo lo que voy encontrando, pero lo voy haciendo de una manera prospectiva. Yo voy siguiendo cada caso, ¿no? Ahora, los estudios retrospectivos realmente las investigaciones retrospectivas han perdido un poco fuerza. ¿Por qué? Porque muchas veces el investigador va a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La historia clínica. Y entonces, en la historia clínica, desde aspectos, por ejemplo, que no se llenó bien la historia, que no está bien construida la historia, que no se tiene los exámenes de laboratorio completos, que no se entiende la letra de los que escriben. Eso también era otro factor importante. ¿Qué dirá pues acá? Y el investigador adivinando. Que, por ejemplo, en algunos pacientes tiene un detalle de otros aspectos y muchos de estos aspectos no competen al problema de investigación, a los objetivos de investigación. Entonces, ¿qué hace el investigador? Descarta. Si esto está incompleto, lo descarta, lo elimina. Y entonces, ¿qué le va a ocasionar eso? Le va a ocasionar que a pesar de haber definido una muestra determinada, sus criterios de inclusión y de exclusión contemplan que aquellas historias que no estén completas sean eliminadas. Entonces, le va a reducir más su tamaño muestral. Eso pasa, ¿no? Con los estudiantes. A veces dicen, no, yo voy a sacar los trabajos que estén, las historias clínicas incompletas. Se va quedando con muy poco. Y ese poco va a tener un problema en la medicina. Ese poco no va a ser suficiente, no va a ser representativo de la población y por lo tanto va a ser un tamaño muestral que no va a permitir generalizar los hallazgos encontrados. Por ese lado está el problema. A ver, adelante, por favor, sigan. Sí, doctora, también tenemos los... ¿Va a Una seguir usted, diapositiva, por Carol? favor. Sí, esta última parte, doctora, falta, de los A que ver. son causa-efecto, efecto-causa. Luego vamos a continuar con los experimentales, no experimentales. A ver, si puede un poquito regresar, si tuviera la amabilidad de regresar. Mire acá, aquí, hay un aspecto bien importante y esto define si es que es un trabajo de corte o un trabajo de casos y control. Esto es bien importante. Esta diapositiva es muy importante, porque nos define si vamos a mirar hacia adelante o hacia atrás en la investigación. Carol, si usted podría recalcar algunos aspectos de esta diapositiva, por favor. Sí, doctora. Ahora, en estudios comparativos, nos dice que de acuerdo a la forma de abordar el fenómeno, vamos a dividir en causa-efecto o
hallar una causa para, de causa a efecto o de efecto a causa. En el primero, se van a investigar 2 o más grupos de unidades de estudio y se van a diferenciar al principio en varias modalidades, como nada, regular o mucho, de un factor causal y se va a estudiar el desarrollo de estos y la frecuencia de aparición dentro de cada grupo. Ahora, el segundo va a ser de efecto a causa. Se va a partir de 2 o más grupos de unidades que van a presentar cierto fenómeno considerado como efecto. Dentro de esas modalidades vamos a tener que esté presente o que esté ausente. Y ahora, a partir de este punto, se va a retroceder al pasado para determinar o conocer el factor causal y la proporción en la que se va a presentar en los diferentes grupos. Siguiente, por favor. ¿Podemos poner un ejemplo, Carol? Estamos diciendo que esto es importante en la parte del diseño y entonces tendríamos que tener un ejemplo. Si yo, por ejemplo, a ver, yo les ayudo, yo pongo este ejemplo, mire, estoy en este momento, 2022, pero yo quiero saber qué ha pasado los 2 años anteriores con el COVID. ¿No? ¿Qué ha pasado con un paciente? Ahorita tengo ya a los pacientes que han pasado por el cuadro COVID, los tengo acá, pero yo voy a averiguar cuáles han sido los factores que han predispuesto a que estos pacientes hicieran, por ejemplo, COVID severo. ¿Qué tipo de trabajo sería ese? ¿Cómo sería ir del efecto hacia la causa o de la causa hacia el efecto? Sería conocer el factor causal, doctora, el segundo. Sería ir desde el efecto hacia la causa. Entonces, ¿qué tipo de estudio sería? Por ejemplo, sería un estudio tal vez casos y controles, ¿no? Encuentro un caso y voy a ver qué ha pasado con este. Ahora vamos con el otro, con el que sería más pegado a lo prospectivo. Yo tengo ahorita a los pacientes obesos, ya toditos mis niños ahorita están obesos, tengo 50 niños obesos, pero mire, mis niños obesos tienen 5 añitos. Todos están obesos y tienen 5 añitos. La ciencia dice los niños que son obesos pueden desarrollar diabetes alrededor de los 11 años. Los pacientes obesos pediátricos pueden desarrollar diabetes hasta en el momento de la pubertad, de la adolescencia, ese momento es crítico. Eso me dice la ciencia. Entonces yo voy a seguir a este grupo de niños para ver cómo se comportan. En el camino voy a tener muchos problemas porque algunos de pronto de lo que eran obesos ya no van a ser obesos. Se van a someter tal vez a dietas rígidas, ¿no? El manejo dietético va a ser así muy cuidadoso. Ay, terminaron no siendo obesos finalmente, esos se corrigieron. Algunos de ellos van a terminar efectivamente en diabetes tal vez. Algunos de ellos no van a presentar ninguna de esas cosas, más bien van a presentar esteatosis hepática. Algunos de ellos van a tener problemas articulares porque son tan obesos que les duelen las articulaciones. Otros van a tener problemas dermatológicos y de asma de una forma muy marcada, todo lo que son atopías. Entonces, ¿qué he hecho? Yo he partido del problema del fenómeno en observación, que era la obesidad, pero estoy mirando hacia adelante, estoy haciendo el seguimiento de estos chiquitos y de pronto estoy viendo qué encuentro, qué me ocurre. Este tipo de trabajo, como ustedes notan, involucra muchísimo tiempo porque hay que estar vigilando. En ambos casos, queridos estudiantes, hay un aspecto que debemos tener en cuenta, que puede haber lo que se llama variables intervinientes. De pronto se aparecen variables en este que estaba obeso,
a la par, aparece, a ver, ¿qué puede ser? Este hecho también cálculo si de pronto aparece una pancreatitis por ahí. O sea, hay cosas que me van cambiando la muestra, que van actuando, que van interviniendo sobre mi fenómeno en observación. ¿Listo? Entonces, yo no sé si con esto logro presentarles un poco la idea de cómo se comportan estos tipos de estudios. Adelante, Carol. Sí, doctora, muchas gracias. Y lo último sería esquematizar un estudio retrospectivo causa-efecto, en donde nos hallamos en el presente con un efecto y queremos encontrar la causa que llevó a y el inicio del estudio va a ser en el presente y retrospectiva de causa-efecto. El siguiente, por favor, prospectivo de causa-efecto, en donde en el presente, en el inicio del estudio, vamos a exponerlos a una causa, quizás, y en el futuro vamos a poder hallar o no el efecto o enfermedad. En siguiente, por favor. Y un estudio retrospectivo de efecto-causa, en donde en el presente encontramos en el inicio del estudio un efecto que vamos a encontrar posiblemente varias causas o factores que han intervenido en Y siguiente, por favor. Y vamos a continuar con otros estudios. A mi siguiente compañera, muchas gracias. Bien, a ver, sigamos. Tipos de estudio. A ver. Adelante, por favor. Doctora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Bueno, vamos a continuar con la exposición. Vamos a hablar ahora sobre tipos de estudio. Bueno, como ya se habló la compañera anterior, hemos hablado que el diseño de investigación tiene el propósito de responder a las preguntas de investigación planteadas y así de esta manera cumplir los objetivos del estudio. Bueno, en este caso, al hablar de los tipos de estudio, vamos a encontrar que vamos a tener dos. El primero va a ser el observacional y el segundo va a ser el experimental. Bueno, en primera instancia, al hablar de un tipo de estudio observacional, vamos a hablar donde el investigador solo va a poder describir y medir el fenómeno estudiado, pero no va a poder modificar a voluntad propia ninguno de los factores que van a intervenir en el proceso del mismo. Al hablar después del otro tipo de estudio, el cual va a ser el experimental, en este tipo de estudio nosotros vamos a tener en cuenta que el investigador va a poder modificar de acuerdo a voluntad las variables y los fenómenos que se van a poder estudiar. ¿Qué decimos con esto? Vamos a hablar que en este tipo de estudios, al hacer un tipo de estudio experimental, el investigador va a construir una realidad, va a construir el contexto y va a poder manipular las variables independientes. Así es. Y así de esta manera va a poder modificar y observar los efectos al hacer una manipulación de las variables dependientes de acuerdo a la influencia directa que va a tener el investigador. Así de esta manera nosotros vamos a poder decir también que el aspecto fundamental de este tipo de estudio es el que va a poder asignar al azar, o sea, tiene la característica de ser aleatorio a las unidades de las diversas variantes del factor causal a la cual va a estar sometida la investigación. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de este contexto, vamos a poder hacer un esquema. Al hablar del tipo de estudio observacional, vamos a decir que se van a presentar de dos tipos, uno descriptivo y uno analítico. Bueno, la principal diferencia que vamos a poder encontrar es que el tipo de estudio observacional, como ya lo mencionamos, no manipula las variables, en especial la variable independiente, es decir, la causa. Así de esta manera vamos a decir
que dentro del otro tipo que vendría a ser el tipo de... Doctora. El experimental. Sí, sí, doctora. Otro tipo de estudio experimental, el cual puede ser aplicado en humanos o también puede ser aplicado en laboratorio. En este tipo de estudio, vamos a ver, como ya se les explicó, que las variables van a ser manipulables. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta una variable causa y una variable efecto. Es decir, vamos a trabajar manipulando las variables independientes y dependientes. Y así también teniendo en cuenta los grupos de control y la aleatorización que ya se les había mencionado. Siguiente, por favor. Un minuto, por favor. Mire, esta simple clasificación y estos dos brazos que salen a los tipos de investigación, uno el grupo observacional y dos el grupo experimental, es como una clasificación grande, ¿verdad? Pero yo quiero hacerles notar lo que algunos autores en investigación comentan. Los autores indican lo siguiente, dicen, un momento, dentro del grupo observacional hay una forma descriptiva y una forma analítica. Una forma descriptiva que parecería más elemental y una forma analítica que parecería más profunda. ¿Acaso la forma analítica no implica también una parte descriptiva? ¿Por qué se tiene que hacer este tipo de clasificación? Entonces, este grupo de investigadores pertenece a una forma de mirar la investigación distinta a lo que hace Sampieri. ¿Me dejo entender? Porque el investigador, al analizar, tiene que describir. Y después de describir para presentar sus datos, tiene que analizar. Entonces son como partes de un proceso que se van dando de acuerdo a al momento que está asumiendo el investigador. En el tipo observacional, es verdad, el investigador no manipula las variables. En cambio, en el experimental, el investigador puede modificar las variables efecto y las variables causales. Ambas se mueven. Yo muevo la causa y las otras se mueven. ¿No? Eso observo. Además, en el grupo observacional, tal vez este hecho de que sea o no aleatorio no tiene mucha importancia. Tiene importancia, pero en el caso del experimental tiene importancia suprema que que todos los elementos a ser observados puedan ser escogidos de manera aleatoria, es decir, que no sean a la voluntad del investigador. No puedo decir, ay, no, aquel paciente rural me gusta más, yo lo escojo. No puede. De toda su muestra, él tendrá que escoger. Hay formas de escoger la muestra bajo este tipo, ¿no? Formas de aleatorizar, ¿no? Entonces yo tendré que meterme con eso. Además, lo siguiente, en el grupo experimental va a ser sumamente importante tener en cuenta los principios éticos. El involucrar a un participante dentro de la investigación va a tener peso que firme consentimiento informado, asentimiento informado, etcétera, etcétera. Comento a ustedes que tanto la parte observacional como la parte experimental, el tipo experimental, ambos, ahora ya para cuestiones de publicación deben contar con su consentimiento informado. De tal forma que las revistas a nivel internacional para publicación de cualquiera de estos dos tipos van a pedir, ¿dónde está su consentimiento? En la sustentación, en el momento de la sustentación, el tesista
tiene la obligación de llevar todas sus fichas de recolección de muestras. El jurado podría muy bien decir, por favor, usted ha hecho un trabajo observacional, muy bien, muéstrenos sus fichas. Ha hecho un trabajo experimental, por favor, muéstrenos toda la compilación, muéstrenos lo que sostiene a su investigación, es decir, muéstrenos su base de datos. Y ese rato, muéstrenos todos sus consentimientos informados. Muéstrenos su aprobación por el comité de ética. Entonces, no nos debería sorprender que en los trabajos experimentales todas estas exigencias sean al tope, sean al máximo, porque comprenderán ustedes, conforme hay experimentación en humanos, también hay experimentación en animales. Generalmente, las fases de la experimentación primero permite una etapa en animales, pero entonces, ¿y la ética en animales? O sea, uno puede utilizar cualquier animal y hacer nomás cualquier experimento y luego dejarlo libre y luego pase lo que pase. No es así. A nivel internacional existe comités de ética que regulan la experimentación también en animales. Entonces, mire qué cosa está pasando en este bloque que hemos venido a llamar tipo experimental, en humanos y en laboratorio, dice acá. Pero bueno, en humanos, ¿qué quiere decir esto? En humanos, en los hospitales, en humanos fuera de los hospitales, en laboratorio, propiamente en el ambiente laboratorio, en los bioterios, donde se crían las ratas, o los ratoncitos de experimentación, o con qué animales más se experimenta. Ahorita no puedo decir, a ver, con qué animales más se experimenta. Con cobayos generalmente, pero hay bastantes experimentos que se han hecho, por ejemplo, con cerditos, con corderitos. Entonces, imagínense todo lo que implica hacer un trabajo experimental. Estos trabajos experimentales pueden tener más potencia si son multicéntricos, prospectivos. ¿Listo? Muy bien. Por favor, puede continuar. Sí, doctora. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora ya hemos definido la división. Ahora vamos a hablar específicamente sobre los estudios descriptivos. Bueno, al hablar de este tipo de estudios descriptivos, vamos a referirnos a que específicamente va a implicar una recopilación y una presentación sistemática de datos, para así de esta manera nosotros lograr en una determinada situación sistematizar tales datos. Entonces, decimos que este tipo de diseños son un tipo de investigación donde se realizan sin manipular variables. Lo que hacemos específicamente es observar los fenómenos, tal como se da en su contexto natural o también en su ambiente natural, para así nosotros de esa manera analizarlos. Bueno, es un estudio. Al hablar de esta forma de estudio, vamos a decir que no se va a generar ningún tipo de situación, sino que se va netamente observar las situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador. Así de esta manera, decimos que este tipo de investigación, las variables independientes, no son posibles de manipularlas, es decir, no se tiene control directo sobre tales variables, pero tampoco se puede influir sobre ellas, con lo que sucede a comparación del otro tipo de investigación experimental. Entonces, decimos que este tipo de investigación es sistemática y asimismo también empírica, donde no se va a poder manipular, como ya se les había mencionado. En este tipo de estudio observacional se van a recolectar datos en un solo momento, en un
único tiempo. Y de esta manera se van a describir las variables y se van a analizar la incidencia y la interrelación que van a tener en un momento dado. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. En este ejemplo, nosotros vamos a poder fijarnos en lo siguiente. Al hacer este tipo de investigación descriptiva, vamos a tener que tener en cuenta lo siguiente. El procedimiento que va a usar el estudio descriptivo es que nos va a ayudar a ubicar diversas variables, por ejemplo, a un grupo de personas o seres vivos, objetos o situaciones o contextos o fenómenos que nos van a proporcionar una adecuada descripción. Por eso decimos que son netamente descriptivos cuando estos van a establecer también específicamente una hipótesis, también van a ser descriptivos. Como se ve en la imagen, nosotros tenemos un grupo de personas, las cuales están siendo clasificadas de acuerdo a variables. Por ejemplo, hablamos de género, de edad, de estado civil, del nivel educativo. Así, de esta manera, nosotros vamos a poder sistematizar haciendo una descripción en cuanto al género en hombres o mujeres que van a conformar el grupo, tales ya sean en edades, en estados civiles, así de esta manera en niveles educativos. Entonces, así de esta manera se va a describir al grupo en 4 variables. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, seguidamente vamos a nosotros hablar sobre, de acuerdo a las formas que el estudio descriptivo se va a basar. En primera instancia vamos a usar encuestas descriptivas. Un minuto ahí, antes de pasar a este punto, mire, vamos a ver ahorita que estos estudios descriptivos utilizan técnicas de recojo de información. ¿Listo? Técnicas de recojo de información. Pero antes, hasta acá, yo quisiera preguntar a todos los estudiantes de investigación en poner un reparo, en ver si su trabajo es o descriptivo o es experimental o es cuasi experimental. Y seguramente la mayor parte son descriptivos prospectivos, por lo que he podido ver, descriptivos, pero muchos de ellos, la mayoría de lo que he estado viendo, dijo, yo voy a hacer el trabajo, voy a observar esta variable de aquí en adelante. Hay algunos trabajos que han dicho, sí, yo voy a hacer trabajos retrospectivos, ¿no? ¿Qué pasó con estos pacientes? Descriptivos, pero también retrospectivos. Voy a mirar cómo ha ido el comportamiento de esta variable. Listo. Entonces, hay que precisar esto en la investigación. El tipo de estudio. ¿Listo? Pero, ahora, después de hacer eso, interesa saber, ¿y cómo voy a recoger yo mi información? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera lo voy a hacer? Adelante, por favor. Sí, doctora. Bueno, como ya habíamos dicho, que el estudio descriptivo se va a valer de 2 pilares. Uno de ellos va a ser las encuestas y el otro va a ser la revisión de casos. En este caso vamos a hablar sobre las encuestas descriptivas. Bueno, tenemos que decir que este tipo de encuestas nos van a ayudar a diseñar para cuantificar la distribución de las variables de acuerdo que se van a tomar en una población en un momento determinado. Bueno, estas encuestas van a abarcar las características físicas de las personas, materiales o del medio ambiente. Asimismo, las características socioeconómicas tales como la edad, educación, estado civil, ingresos, asimismo también el comportamiento de la gente y los conocimientos, actitudes y las creencias y opiniones que se puede dar para explicar dichos comportamientos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para nosotros hacer este tipo de encuestas descriptivas, tenemos que fijarnos
en las formas en que nosotros podemos llegar a realizar esto. Entonces, nosotros, por ejemplo, al hacer una encuesta de opinión, debemos de considerar tales como un diseño generalmente utilizando los cuestionarios que se van a aplicar a diferentes contextos, ya sea de acuerdo para una entrevista, de una entrevista personal, como se puede observar en la imagen, o se pueden hacer las entrevistas por teléfono, o pueden ser entrevistas personales, o podemos aplicar también cuestionarios autoaplicados, o pueden ser también dados por páginas web, o también pueden ser dados por correos electrónicos, o también podemos aplicar por vía electrónica. Asimismo, también vamos a nosotros hacer una observación directa, y en este proceso de la encuesta vamos a acercarnos al objeto de estudio para luego posteriormente ya hacer las comparaciones respectivas que se pueden dar. Bueno, en esta parte vamos a aplicar, por ejemplo, a mencionar un ejemplo. Cuando nosotros vemos las famosas encuestas nacionales sobre la opinión sobre los candidatos o los posibles candidatos que se están dando en los periodos electorales, entonces en este punto vemos que este tipo de encuestas hacen sobre la preferencia que tiene la población sobre estos candidatos. Entonces, el objetivo que tiene este tipo de encuestas es describir el número de votantes que va a tener cada uno de estos candidatos. Entonces, describe la preferencia que ha tenido tales candidatos en una población determinada. Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctora. Va a continuar mi siguiente compañera. Sí, aquí tal vez sería pertinente poner ejemplos de la parte médica, ¿no? ¿Por qué? Porque mire, hemos hecho un salto. Estábamos con que tenemos que definir nuestras variables, y de pronto nos metemos con precisar qué tipo de estudio estamos haciendo. Hablamos de que puede ser retrospectivo, prospectivo, hablamos de que puede ser observacional o experimental, es decir, las cosas más grandes, más grandes. Hablamos de que aquí tendría que tenerse cuidado en reconocer qué tipo de estudio yo tengo en manos, y después hablamos de pronto de ¿y cómo voy a recoger la información? ¿Cómo voy a hacer? ¿Voy a hacer una encuesta? ¿Voy a hacer solo una ficha de observación? ¿Voy a hacer una entrevista a profundidad? ¿Cómo voy a hacer? Para llegar a este instrumento hay una etapa intermedia que se conoce como operativización de las variables. ¿Me dejo entender? Entonces, en este momento de hacer la operativización de las variables es que yo veo, ya, entonces esta es mi variable. ¿Cuál es la mejor forma de recoger información de esta variable? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Qué instrumento me puede dar mayor aporte respecto a la variable que estoy observando? ¿Me dejo entender? Entonces, esta parte, queridos estudiantes, se llama operativización, o sino operacionalización de las variables. Entonces, en el momento de la tesis es que uno encuentra un cuadro, porque la operacionalización generalmente se hace en un cuadro, y en este cuadro está tal variable, yo la voy a recoger así, estos son sus indicadores, estas son sus dimensiones, es una variable de este tipo, nominal, ordinal, qué sé yo, de escala, qué sé yo, ¿no? ¿Qué formas todavía? Pero la voy a recoger de esta forma. ¿Me dejo entender? Pongo un ejemplo, ¿ya? Un ejemplito. Entonces, aquí cuando se trata de buscar el mejor instrumento para recoger los datos, porque no es todavía información, para recoger los datos, yo tendré que tener
cuidado. Tal vez, si se trata, por ejemplo, de una variable, presión arterial, yo puedo coger ese valor presión arterial, un valor numérico de la historia clínica. Puedo yo tomar ese valor de presión arterial porque yo misma estoy ejecutando. Yo misma estoy tomando en el brazo izquierdo a todos, que sea, por ejemplo, para los niños, preductal, postductal. Son formas de tomar la presión arterial. Yo misma lo estoy haciendo. ¿Listo? Entonces, hay muchas formas de ir definiendo el camino de cómo voy a obtener más y mejor información de mi variable. ¿Listo? Entonces, la selección del instrumento va a ser siempre importante. ¿Cómo yo voy a recoger los datos? Estoy diciendo a cada rato información y estoy cometiendo un error porque lo que yo recojo son datos. Luego, limpio mi sábana de datos y luego obtengo recién información de esos datos. Entonces, estoy diciendo 2 veces o 3, estoy alterando el sentido de las cosas, no es así. Debo decir, yo recojo primero los datos y luego los proceso y luego obtengo información y luego la analizo, así es la secuencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la mejor forma? La forma ideal para obtener mis datos. Ahora sí. Adelante, por favor. Si es que puede alguien continuar. Doctora, compañeras, muy buenas noches. No sé si se me logra escuchar. Sí, la escuchamos. Bien, doctora. Ahora pasaremos a explicar acerca de los estudios comparativos. Este tipo de estudios va a estar dentro de los estudios observacionales, ¿no? Como ya se había mencionado. En este tipo de estudios se va a pretender establecer las causas o los factores de riesgos que van a estar asociados a determinados problemas, mediante que esto se va a hacer mediante la comparación de 2 o más grupos. Dentro de este estudio, comparativo vamos a encontrar 3 principalmente, o los más comunes, que van a ser las encuestas comparativas representativas, los estudios de casos y controles, y por último el estudio de corte. Siguiente, por favor. Bien, entonces empecemos a explicar la primera, ¿no? Esta se va a referir a las encuestas comparativas representativas. Este va a ser un tipo de estudio observacional, porque el investigador no va a intervenir. Puede ser también retrospectivo o prospectivo, transversal y comparativo, ¿no? Muchas de estas encuestas se van a enfocar en comparar, así como también describir a los grupos. Por ejemplo, como se observa en la pantalla, en una encuesta sobre desnutrición podría desearse establecer que, por ejemplo, el porcentaje de niños desnutridos en una determinada población, también las variables socioeconómicas, físicas o políticas que pueden influir en en la disponibilidad de alimentos. Asimismo, las costumbres en cuanto a dar el pecho o el biberón al niño. Y así también los conocimientos, las creencias y opiniones que influyen en estas costumbres, ¿no? En este tipo de estudios, el investigador no solo va a investigar variables, sino que va a comparar a los niños desnutridos con los bien alimentados, ¿no? Así también va a tratar de determinar las variables socioeconómicas, las variables de comportamiento o otras variables independientes. Siguiente, por favor. El segundo tipo de estudios comparativos va a ser los estudios de casos y controles. Estos también van a ser observacionales porque el investigador solo se va a limitar a observar. Van a ser retrospectivos, es decir, que van a ir hacia atrás, y van a ser longitudinales.
longitudinales, y también van a hacer comparativos de efecto y causa, ¿no? Como lo había mencionado la doctora. En este tipo de estudios, el investigador en sí va a comparar a dos tipos de grupos. Aquellos que tengan la enfermedad o el problema se le va a llamar como casos, y aquel grupo que no tenga la enfermedad o la afección se le va a denominar como controles. Es por eso que son estudios de casos y controles. Entonces, los investigadores van a estudiar los antecedentes médicos y el modo de vida de las personas en cada grupo para saber cuáles son los factores o cuáles cuáles van a ser los factores o antecedentes que pueden estar relacionados con la enfermedad o la afección. Es decir, entonces va a ir hacia atrás, ¿no? Por eso se dice que va a ser retrospectivo. Un servicio, permítame la interrupción, por favor, señorita. Henry. Dígame, doctora. Gracias. Ya está. Gracias. Ya me admitió. Estoy entrando por la computadora. Gracias. Perdone, puede continuar. Bien, doctora. Por ejemplo, si tenemos a un grupo de personas que puede estar expuesto a una sustancia particular y otro grupo que no puede estar expuesto, ¿no?, a dicha sustancia. Entonces, ese tipo de casos, por ejemplo, se van a observar mucho en lo que es la práctica médica, y estos van a iniciar con la presencia de un resultado, ¿no?, que es la enfermedad, es decir, que es el efecto, y va a ir a través del tiempo hacia atrás para ver las causas. Estos van a utilizar un grupo de comparación al cual se le va a llamar los controles, y dentro de las ventajas que vamos a tener dentro de este tipo de estudios es que estas se aplican generalmente a enfermedades poco frecuentes o de una latencia prolongada, ¿no? Y asimismo, estas también se van a abocar más a investigar una hipótesis preliminar que ya tiene la investigación. Este tipo de estudios pueden utilizar datos de registros existentes. Alguien más quiere exponer, ¿no? Sí, doctora, disculpe. ¿A qué se refiere con registros existentes, no? Que usualmente se va por ejemplo, a la revisión de historias clínicas, y por lo mismo, este tipo de investigación van a tener pocos problemas éticos, ya que en sí la persona no se va a ver involucrada, ¿no? Generalmente estos estudios van a ser rápido y de bajo costo. Dentro de las desventajas que se va a tener en este estudio es, como la doctora lo había mencionado, que la fuente de los registros, es decir, las historias clínicas, a veces van a tener tener sesgos o equivocaciones, y por lo cual esta no va a tener cierta fiabilidad, ¿no? Y también otra desventaja es que es la selección del grupo control, puesto que si bien los grupos controles van a ser aquellas personas que no tengan la enfermedad, no siempre se va a poder determinar si en verdad tienen o no tienen la enfermedad, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, o de repente es mi internet. Bueno. Entonces, este diagrama en sí resume lo que ya se había mencionado.
El estudio de casos y controles va a estar dirigido del presente hacia el pasado, ¿no? Va a ser un estudio retrospectivo. Y dentro de este estudio vamos a tener dos grupos que van a ser los casos y controles. Los casos, aquellas personas que van a tener la enfermedad o que hayan sido sometidos a ciertos factores de riesgo, y los controles, que aquellas personas que no hayan tenido la enfermedad. Esto mediante ya sea la revisión de historias clínicas o las encuestas que se pueden aplicar, se van a llegar a la conclusión, a analizar, y estas nos van a decir, ¿no? Cuáles hayan sido los factores de riesgo, y por lo tanto también se va a llegar a comparar. Siguiente, por favor. El tercer estudio dentro de los estudios comparativos es el estudio de corte. Este también va a ser un estudio observacional, prospectivo, es decir, que va a dar una mirada hacia el futuro, o a través del tiempo hacia adelante. Este va a ser longitudinal, es decir, que solo se va a intervenir una vez, y va a ser comparativo de causa y efecto. En este estudio se va a comparar un grupo de individuos que están expuestos a un factor de riesgo con otro grupo de individuos que no estén expuestos al factor de riesgo, ¿no? En esta parte, el investigador va a vigilar ambos grupos en un periodo de tiempo y va a comparar, ¿no?, la presencia del problema en un determinado grupo. Un ejemplo de esto sería acerca de los fumadores y de los no fumadores, y cómo esto a través del tiempo puede relacionarse con la aparición de ciertos factores de riesgo en desarrollar el cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, estos estudios de corte van a partir de grupos que tienen algo en común. Es decir, que ambos grupos al inicio no van a tener ninguna enfermedad, pero que durante un determinado tiempo, con un determinado tiempo, el investigador va a ver qué es lo que va a suceder, ¿no? Qué grupo va a desarrollar la enfermedad. Entonces, estos estudios van a analizar las causas de una enfermedad o qué pasa con esta en el transcurso del tiempo. Estos estudios se realizan para, por ejemplo, identificar resultados terapéuticos, ¿no? Estos estudios van a utilizar información pasada, esto cuando son estudios de corte históricos, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, antes de pasar un poco al diagrama, dentro de las ventajas de este estudio de corte es que van a presentar o van a tener una secuencia correcta para que se pueda proporcionar evidencias sólidas, ¿no?, de las causas y cuál sería el efecto posible. Dentro de las desventajas es que estas son solamente de observación. El investigador no va a intervenir, no va a manejar algunas variables, y son largos, ¿no?, porque van a incluir un periodo de tiempo más largo y por lo mismo van a ser un poco más costosos. Entonces, en el diagrama, ya resumiendo, este va a ser un estudio prospectivo, ¿no?, que va del presente al futuro. Y dentro de estas vamos a tener dos grupos. El grupo expuesto a los factores de riesgo y el grupo no expuesto a los factores de riesgo. Dentro de estas, con el transcurso de tiempo, el investigador va a observar y va a ver las causas o los factores relacionados a las personas que al final han tenido una cierta enfermedad o un cierto problema, ¿no? Y al final se va a comparar ambos. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo. Ajá. Mire, hasta aquí hemos hecho lo siguiente. Hemos hecho una clasificación de los tipos de estudio. Hasta ahorita hemos visto cómo se clasifican los tipos de estudio. Y hemos visto que hay criterios entonces para clasificar estos tipos de estudio. Uno de los criterios es la finalidad del estudio. ¿Qué finalidad tiene el estudio?
Esto de dividir los trabajos de investigación en analíticos, descriptivos, es sencillamente cumplir con la finalidad de estudio. ¿Qué finalidad tiene el estudio? Analizar, describir. ¿Qué finalidad? Otro criterio de dividir en transversal o longitudinal, esta división en transversal o longitudinal es de acuerdo a la secuencia temporal que tiene la investigación. ¿Qué secuencia temporal tiene la investigación? Es transversal. ¿Qué secuencia temporal tiene la investigación? Es longitudinal. Secuencia temporal. Y luego, si nosotros vamos a ver el control que ejerce el investigador sobre los factores de estudio, ahí empieza la clasificación de experimental u observacional. Entonces, ahorita, en este punto que acaba de exponer la señorita, estamos en esta parte, control de la asignación de los factores de estudio. Entonces, ¿controla o no los factores de estudio del investigador? No los controla, es solo observacional. Si los controla, es experimental. Es experimental. Y para la división entre prospectivo y retrospectivo, tiene que ver con el inicio del estudio en relación a la cronología, en relación a la cronología de los eventos que va a reportar en la investigación. Unos serán prospectivos, entonces voy a tener una cronología a futuro, y otros serán retrospectivos. Voy a ir a mirar pasado, documentos, información previa. ¿Listo? Entonces, esta clasificación se va a pedir en los trabajos de investigación, porque de acuerdo a esto también uno va a diseñar las etapas posteriores que tiene la investigación. Es importante además que nosotros tengamos en cuenta que hay otro tipo de clasificaciones en los tipos de estudio. Hay otro tipo de clasificaciones. ¿Listo? Entonces hay estudios descriptivos que pueden ser transversales, estudios descriptivos que pueden ser longitudinales, lo que hemos ido viendo, ¿no? Estudios analíticos, observacionales, analíticos observacionales, analíticos observacionales, o analíticos experimentales, etc. Hay un montón de clasificaciones. Estamos metiéndonos con la parte más elemental. Lo que estamos repasando es la parte más básica. Hay estudios descriptivos transversales. A ver, entonces, mire, meditemos el término. Estudio descriptivo, pero transversal. Transversal. En un solo momento, pero es un descriptivo. Estudio descriptivo transversal. Dentro de eso hay, a ver, por ejemplo, estudios de prevalencia, por ejemplo, cuando uno hace trabajos de prevalencia, está metido con un descriptivo transversal. Estudios de evaluación de algún resultado diagnóstico. Es un descriptivo transversal. Ahora, un descriptivo longitudinal. Longitudinal, es decir, va siguiendo al paciente, ¿no? Podría aquí tal vez verse la historia natural de alguna enfermedad. ¿Qué historia natural tiene la enfermedad XY, XX, la enfermedad? A ver, pondré otras letras, no se vaya a confundir. ¿Qué historia natural tiene la enfermedad B en la altitud? Ese es un descriptivo, pero longitudinal. Voy siguiendo cómo va el caso del paciente con enfermedad B. Es un descriptivo y voy describiendo y lo voy siguiendo año tras año, longitudinal descriptivo. Pero hay otros estudios que son analíticos y a su vez observacionales. Listo, estos tienen un poquitito más que ver con la causa y el efecto. Analítico observacional, con la causa y el efecto.
¿Listo? Entonces, en este grupo de analíticos observacionales, también se clasifican los estudios de corte, los estudios de casos y controles, pero son analíticos, pero son observacionales. Pero ya le han agregado ahí el término analítico. ¿Me dejo entender? Y hay otros grupos como los estudios analíticos experimentales. A ver, un ejemplo de analítico experimental. Por ejemplo, cuando yo voy a ir a ver, Dios mío, ¿cuál sería analítico experimental? No se me ocurre. Analítico experimental. Analítico a su vez y experimental. Tal vez algún ensayo, pero controlado, ¿no? Un ensayo de alguna terapia, un ensayo control, pero un ensayo control, un ensayo clínico, ¿no? No sé, no se me ocurre ahorita un ejemplo bonito, típico, pero podría ser la aplicación de determinado fármaco, no sé. De pronto, ahí no tengo ahorita el ejemplo típico, estudio analítico, pero experimental. Listo, descriptivo transversal, descriptivo longitudinal, analítico observacional, analítico experimental. Entonces, mire, ¿por qué estamos hablando así de esto ahí medio? Porque hemos visto lo elemental con la exposición, bien interesante, bien enfocadito ahí, pero no solo es la única clasificación, o esta clasificación puede profundizar más, puede ser más específica, pero aquí no le hemos perdido de vista a el hecho de grupo experimental, estudio experimental y estudio observacional. Ahí sí estamos bastante definidos. ¿Listo? En el estudio experimental, como ya nos van a mostrar, siempre hay existe un grupo control, siempre hay un grupo control, ¿no? Siempre hay un grupo control, esa es una de las características muy importantes, ¿no? Ahí la asignación de los sujetos o de los objetos de investigación va a ser aleatoria. Esa es otra característica sumamente importante, ¿no? Muy bien, a ver, sigamos entonces. Bueno, sí, doctora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Continuaremos hablando entonces acerca de estudios experimentales. Los estudios experimentales o de intervención se llaman así porque el investigador en este estudio vamos a manipular una situación y vamos a medir los efectos de esta manipulación. Habitualmente, pero no siempre, se va a comparar dos grupos, uno en el que vamos a intervenir y otro que va a ser el grupo control, que va a permanecer intacto y nos va a servir para comparar los dos grupos. Por ejemplo, en este caso tenemos el tratamiento con determinado medicamento. Entonces, al primer grupo vamos a intervenir dando ese tratamiento a los pacientes, y en el segundo grupo vamos a dar un placebo. Y entonces vamos a evaluar los resultados de estos dos estudios y para sacar conclusiones. Primeramente hay tres categorías. Yo voy a hablar acerca del estudio experimental, pero también vamos a hablar del estudio cuasi-experimental y el estudio pre-experimental. El estudio experimental va a ser un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes. Como explicamos más antes, las supuestas causas antecedentes, para analizar las consecuencias sobre la manipulación sobre una o más variables dependientes, dentro de una situación control para el investigador. Este va a ser el único diseño que va a demostrar la relación causa y efecto. En un estudio experimental se va a asignar aleatoriamente personas en al menos dos grupos, pero también se puede utilizar más grupos control o etcétera. Y en uno de los grupos vamos a intervenir, como mencioné antes, y vamos a experimentar, mientras que en los otros grupos no vamos a intervenir. El resultado de la intervención se va a obtener comparando los dos grupos. Entonces vamos a tener que el diseño experimental clásico va a tener tres características y tenemos que tener en claro estos conceptos. Uno, la manipulación, que es que el investigador va a hacer algo a un grupo de sujetos, mientras que otro no. Dos, control, que el investigador va a introducir uno o más grupos de control para compararlos con el grupo experimental. Y la aleatorización,
que el investigador va a cuidar de asignar aleatoriamente a los objetos a los grupos control y experimental. Este es un diagrama muy instructivo para entender un poco mejor cuál es el proceso del estudio experimental. Primeramente vamos a tener una población de objeto de estudio, un muestreo. Vamos a aleatorizar la población muestra y vamos a intervenir en los dos grupos. Es decir, vamos a controlar los dos grupos. Primero el grupo de estudio, el experimental, el grupo control, el grupo de comparación. Primero vamos a recopilar los datos antes de la intervención del grupo de estudio y de igual manera en el mismo tiempo al grupo control. Después vamos a realizar la manipulación o la intervención que queremos lograr en este estudio, mientras que en el grupo control no vamos a utilizar ninguna manipulación ni intervención. Y por último vamos a recopilar los datos finales en el grupo de estudio, después de la intervención, y de igual manera en el grupo control. Y a partir de eso vamos a comparar cuáles son las diferencias entre el grupo manipulado y el grupo no manipulado. Entonces, pero para tener un estudio experimental que sea de confianza, tenemos que conocer el término de la validación interna primero, que se va a definir como el grado de confianza que se tiene de los resultados del experimento que se interpreta adecuadamente y sean válidos. Se llama validación interna porque este término va a validar el estudio mismo a la población que se está estudiando. El control va a ser un experimento que va a lograr la validez interna. Va a ser el medio por el cual vamos a lograr la validez interna. Y el control se va a alcanzar mediante, 1, varios grupos de comparación, 2 como mínimo para comparar, o 2, equivalencia de los grupos en todo, excepto en la manipulación de las variables independientes. Los grupos deben ser equivalentes inicialmente y durante todo el desarrollo del experimento. Asimismo, los instrumentos de medición deben ser iguales y aplicados a los dos grupos, tanto de control como de experimentación. Debemos ser equivalentes en todas las técnicas y métodos que vamos a utilizar en los dos. Para la equivalencia de los dos grupos, se debe tomar en cuenta que todas las variables que van a afectar a lo que estamos evaluando, que va a ser la variable dependiente, para asegurar de que afectan de la misma manera a los dos grupos, esto tiene que ser aleatorio para alcanzar la equivalencia, para que tanto las variables que no estamos tomando en cuenta probablemente como por medio de inteligencia, motivación, conocimientos previos, interés de contenidos, etc., tiene que ser aleatorizado para no sesgar nuestras conclusiones. A continuación, un poco de la simbología de los diseños experimentales. La R se utiliza la asignación al azar o la aleatorización. Cuando aparece la R, tiene que decir que los objetos han sido asignados a un grupo de manera aleatoria, que viene del inglés randomization. La G, que es el grupo de sujetos, G1, grupo 1, G2, grupo 2, en nuestro término que vamos a ver en estos estudios. La X, que es comúnmente utilizada como variable, va a ser la presencia de la variable independiente, el tratamiento, estímulo o condición que estamos experimentando en este caso. Este es 0, o una medición de va a ser una evaluación que vamos a aplicar tanto a grupo control como experimental. Puede ser una prueba, un cuestionario, una observación, una tarea. Si aparece antes del estímulo o antes de la variable dependiente que vamos a evaluar, se va a llamar una prueba o previa al tratamiento. Y si aparece después del estímulo, se va a llamar una post-prueba. Y las dos líneas significa 2 guiones o 2 rayas. Ausencia de estímulo indica que se trata de un grupo control. Es decir, el grupo que no estamos aplicando la variable dependiente. Entonces, primero tenemos que se sigue el randomization del grupo 1. Se aplica una medición previa al estímulo. Se administra la variable independiente, el estímulo, y por último se hace una medición última, como explicamos anteriormente. Por último tenemos la validación externa. Como hablamos antes de la validación interna, iba a validar o iba a dar confiabilidad de que el estudio en la población de muestra estudiada va a tener un grado de confiabilidad, pero la validación externa va a hablar acerca de generalizar estos resultados que hemos obtenido en este grupo de muestra a cualquier otro escenario. Exacto. No experimental en este caso. Va a responder a la pregunta, lo que encontré en este experimento o estos resultados, ¿a qué sujetos, poblaciones, contextos, variables y situaciones se puede aplicar?
Por ejemplo, bueno, este es un ejemplo de educación, pero también vamos a utilizarlo. Si hacemos un experimento con métodos de aprendizaje y los resultados se generalizan en la enseñanza cotidiana en las escuelas de educación básica, este experimento tendrá validez externa, es decir, si se generaliza a la enseñanza cotidiana básica del país y la enseñanza de nivel medio tendrá el mismo efecto, tendrá una mayor validez externa. En medicina también podría aplicarse, por ejemplo, si obtenemos un experimento en una población, por ejemplo, un tratamiento, si es que esto va a ser aplicable a un entorno clínico, pero en este caso hay una deficiencia de confiabilidad. En medicina, bueno, estaba leyendo un artículo que decía que esto se da principalmente porque los estudios experimentales no tenían una correcta teoría, un marco teórico para aplicarlos en el futuro. No tenía una facilitación para aplicar en el entorno clínico. Y bueno, hasta que sería mi parte y pasaré a mi compañero al estudio cuasi experimental. Sí, interesante. ¿Puede ir a la primera diapositiva? Mire, ha dicho cosas sumamente importantes, ¿no? Más antes, acá, más antes, aquí, no, el anterior. Mire, desde esto que habíamos también compartido y coincidimos plenamente con esto, tiene que haber una manipulación de la variable. Tiene que haber una manipulación y observación de cuál es el resultado de esa manipulación. Importante, hay un grupo control generalmente, puede haber otro grupo control, y acá no sé, podríamos decir que muchas veces los grupos control tienen que ser cegados, es decir, no se sabe cuál grupo es el grupo que está recibiendo, por ejemplo, si se trata de una medicación determinada, ¿no? Si es que hay 2 grupos control, qué sé yo, no se sabe cuál está recibiendo menor dosis o cuál está recibiendo un placebo, ¿no? Entonces, los grupos control y el manejo de los grupos control también puede ser hecho de acuerdo al interés del investigador. Y este dato, aleatorización. Es sumamente importante cuidar la aleatorización. Pero para cuidar la aleatorización, ¿qué es necesario? Que todos los sujetos, es cierto, tengan la misma posibilidad de ser escogidos. Pero para esto, todos los sujetos previamente han debido tener las mismas o parecidas características. ¿Eso qué cosa es? Es homogenización de muestra. Entonces, hay formas de comprobar que la muestra es homogénea. Estadísticamente, ahí sí. ¿Listo? Entonces, por eso digo que estamos mirando, supongo que hay en el siguiente curso de investigación que hacen, porque esto es investigación 1, tengo entendido. En el siguiente curso sus compañeros deben estar ya haciendo estos procedimientos. Deben estar ya aplicando esas pruebas, estos indicadores de que sí, los grupos son homogéneos, no, sí, cómo es. Eso tienen que estar haciendo. En esa etapa tienen que estar haciendo esto. Este es un primer acercamiento, pero en la otra etapa, en investigación 2, tienen que estar haciendo esas cosas. Entonces, el grupo para ser bien aleatorizado, o los sujetos de investigación para cumplir con la aleatorización, tiene que pertenecer a un grupo homogéneo, donde cualquiera tenga la posibilidad de ser escogido para entrar a formar parte dentro del estudio experimental. Entonces, esta diapositiva que nos muestra y nos explica Henry, en realidad es bastante significativa. Siguiente, por favor. Ha mencionado y con mucha propiedad una cosa que creo que hasta ahora no lo habíamos dicho. Él dice que es cierto, se hace una primera recopilación de datos, está el grupo experimental y el grupo control, pero dice, después de la intervención, mucho cuidado, en el caso del grupo experimental, después de la intervención, yo observo qué ha pasado, mido qué ha pasado.
cualifico, cuantifico lo que ha pasado. En cambio, al otro lado, no abandono la tarea. Esto suele pasar y a mí también me ha pasado porque yo he hecho también trabajos así de este tipo. No, mentira, no he hecho trabajos de este tipo, sino he observado trabajos de este tipo. Ahora sí, estoy en lo correcto. Entonces, he observado que muchas veces lo que se hace con el grupo control se abandona. O sea, el investigador parte y dice, sí, voy a tener mi grupo de, digamos, casos controles. Voy a tener mi grupo de casos y voy a tener mi grupo de controles. Pero finalmente, en el trabajo de investigación, a lo largo del trabajo de investigación, el investigador se olvida que tuvo un grupo control. No describe qué le pasó a su grupo control. No menciona cómo se ha comportado su grupo control. ¿Listo? Entonces, por favor, acá no tenemos que perder la perspectiva. Tenemos que llegar hasta el final de la investigación observando y describiendo y sacando conclusiones de ambas cosas. No podemos perder en el camino el grupo control. Siguiente, por favor. Validación interna ha sido bastante específico el ponente y ha mencionado que aquí la validación interna tiene que ver con el diseño investigativo. ¿Listo? Tiene que ver con propiamente el diseño. A lo contrario que pasa con la validación externa. La validación externa es más bien la posibilidad del trabajo de investigación de ser replicado bajo otras condiciones y que me den los mismos resultados. Eso es una validación externa. Una validación interna tiene que ver con el propio diseño de investigación, al interior del trabajo de investigación. En cambio, una validación externa tiene que ver con la posibilidad de replicar el trabajo y que no me salgan resultados absolutamente opuestos, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco con esa mirada, con esa perspectiva. Siguiente, por favor. Bueno, ahí todo bastante claro. Siguiente, por favor, siguiente. Y esto, que francamente es una cosa poco usual, porque como es un estudio experimental, esta simbología, a veces uno no la usa y lo que no se usa se olvida, ¿no? Se olvida. Entonces, bien interesante esta simbología y habrá que tenerla en cuenta, ¿no? Habrá que tenerla en cuenta. Muy bien, siguiente. Muy bien, siguiente. Estamos, a ver si vamos con la otra ponencia. Ajá. Doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Buenas noches, Vamos a continuar con la exposición. Ahora vamos a pasar a estudiar el estudio cuasi experimental. La falta por esto, lo que se caracteriza, la característica principal de este estudio es que falta por lo menos una característica de los experimentos verdaderos, lo que ya anterior lo hemos mencionado. Ahora, es decir, puede faltar, por ejemplo, la aleatorización o el uso de algún grupo independiente de control. También se dice que se incluye siempre la manipulación de una variable independiente que sirve de intervención. Siguiente diapositiva. Ya. Uno de los diseños más importantes, cuasi experimentales, es en donde se utiliza dos o más grupos, uno de los cuales actúa como un grupo control y el que no tiene lugar en una intervención. Se observa ambos grupos antes y después de la intervención para comprobar si la intervención ha producido una diferencia. Los sujetos de ambos grupos, tanto de grupos del estudio y de control, no han sido asignados aleatoriamente en este caso. Y si no han sido asignados aleatoriamente, tal vez habrán sido asignados de acuerdo al interés del investigador. O sea, el investigador ha tomado sus propios criterios y ha dicho, yo voy a escoger a estos.
Sí, Entonces, de acuerdo a sus conveniencias, ha escogido a los sujetos u objetos de investigación el investigador. Adelante, Max. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Por ejemplo, acá tenemos cómo es un diseño de un cuasi experimental en dos grupos. Primero vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener un grupo de estudio y el otro un grupo de control. Antes, después de la intervención, después vamos a tener también grupo de estudio, después un grupo de control. Al final vamos a comparar estos dos. Por ejemplo, si ponemos un ejemplo, digamos, queremos investigar el efectos de dos métodos de educación nutricional a dos grupos de madres seleccionados, en este caso va a ser al azar, pero en una situación en el que los instructores han elegido voluntariamente el método a seguir. Entonces, acá podríamos decir que los grupos de estudio han sido seleccionados aleatoriamente, pero sin embargo, los métodos que se van a aplicar a estos, los métodos a seguir de estas madres, han sido una elección voluntaria del instructor. Entonces, eso quiere decir que no estamos cumpliendo con la aleatorización. Siguiente diapositiva. Ya, por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo. Mira, en este ejemplo, por ejemplo, queremos investigar, el investigador se proyecta a estudiar los efectos de la educación en materia de salud en un grado de participación de los habitantes de una comunidad durante la campaña de inmunización. Entonces, decide seleccionar una comunidad en la que se ofrecerán sesiones de educación de salud sobre inmunización, y en la otra comunidad en la cual la población no recibirá ninguna educación de salud, de inmunización o sobre inmunización. Entonces, y si servirá como un grupo de control. Ya. Se realiza la campaña de inmunización al mismo modo en ambas comunidades. Entonces, se realiza una encuesta para determinar si la cobertura de inmunización en la comunidad cuya población se sometió a sesiones de educación de salud antes de la campaña es notablemente distinta de la cobertura de la comunidad de control, en el cual no se impartió ninguna clase de educación de salud. Entonces, acá también podemos ver que el investigador ha escogido solamente una comunidad y la otra comunidad, y nunca ha puesto una aleatorización. Entonces, podemos ver que es un estudio cuasi experimental, puesto que no asigna sus grupos de control ni grupos de experimental, no efectúa un modo aleatorio. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, el estudio preexperimental. Ahora vamos a pasar al siguiente estudio, que es el estudio preexperimental, en la cual este estudio también lo vamos a tener como estudio de antes y después. Se utiliza únicamente un grupo en el cual se va a llevar a cabo la intervención. Mira, es un poco más diferente que los demás, porque se dice que solamente va a llevar un grupo en el cual se va a llevar a cabo la intervención. Se va a analizar la situación antes y después de la intervención para observar si se presenta cualquier diferencia del problema observado. Entonces, en este mismo grupo se va a observar. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Estudios de antes y después. Acá, por ejemplo, tenemos un diagrama en el cual nos explica cómo vamos a manejar este estudio. Entonces, primero tenemos el grupo de estudio antes. Después hacemos una intervención y tenemos después el grupo de estudio después. Entonces, vamos a comparar el antes y el después. Por ejemplo, pondríamos un ejemplo, a ver, que es, por ejemplo, sería como, ya, queremos evaluar por ejemplo, a ver, en un colegio queremos dar como unos estudiantes de un colegio vamos a intervenir, por ejemplo, vamos a dar una educación de salud. O sea, por ejemplo, le vamos a dar una charla sobre la higiene bucal. Entonces, vamos a ver después, primero le vamos a dar esta encuesta y después vamos a ver nuestro objetivo de nuestro estudio va a ser en sí
modificar las conductas de la salud bucal en estos estudiantes. Entonces vamos a ver cómo ha modificado antes de la intervención y después de la intervención. Vamos a comparar cómo ha mejorado o ha empeorado o cómo se ha modificado su higiene bucal. Algo así. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Un ratito, mire qué interesante. Y otra vez está ahí, ¿quiénes hacen este tipo de intervenciones? ¿En qué ramas de la ciencia se está aplicando estas, o de del conocimiento, diré ya, para no hablar ramas de la ciencia? Se está aplicando intervenciones. Mire, intervención, por ejemplo, es cuando yo tengo un grupo, le doy educación o información referente a métodos anticonceptivos. Mido antes y después mido después. Y tal vez este después implica vincularlo con las tasas de natalidad en adolescentes, digamos. Otro hecho que tiene que ver con la intervención podría ser el lavado de manos. Otro hecho podría ser, ahí está, una cosa que tiene que ver con la intervención, por ejemplo, podría ser ir a los clubes de madres y hablar sobre preparación, lo que alguno de ustedes quería hacer respecto a su trabajito, era intervenir, y no era propiamente intervenir, era, creo, observar las conductas de las madres, de aquellos niños que tenían anemia. Luego los someto yo a un taller, a una intervención, y luego veo cómo las madres después del taller van a preparar sus alimentos. Hay una intervención. Observo el antes y observo el después. Adelante, por favor, Max. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un estudio de antes y después. Existe por ejemplo, va a existir una aglomeración excesiva en la clínica de pacientes externos del Hospital X. No son desacostumbrados los tiempos de espera de más de 5 horas para pacientes antes de que sean atendidos. La administración del hospital ha realizado un estudio para analizar los embotellamientos y poner en práctica la mayoría de las recomendaciones presentadas. Entonces, después de los 3 meses más tarde, se realiza otro estudio para comprobar hasta qué punto ha desaparecido el embotellamiento y qué nuevas medidas serían necesarias. Con eso terminaríamos la exposición. Gracias, doctor. Oye, qué bonito ha estado, muy bien, interesante. Vuelvo a decir que estamos mirando un poco los aspectos más grandes, pero supongo que más adelante también en el curso siguiente que hagan ya van a profundizar algunos aspectos. Pero creo que es importante construir estos conceptos iniciales bien sólidos, ¿ah? Y de una manera reflexiva, ¿no? Analizando cada aspecto. Eso a mí me parece importante, queridos estudiantes, ¿no? Entonces, yo he tenido, mire, varios maestros, distinguidísimos maestros en investigación, que a nosotros también nos han mandado mirar estos hechos, ¿no? Obviamente la mayor parte de mis maestros en investigación no están vinculados con la medicina, ¿no? Y eso ha sido una fortuna, ¿no? Porque si no, como que repetir el mismo argumento también a veces no es muy propicio, ¿no? Entonces he tenido maestros, por ejemplo, uno al que recuerdo mucho, y fue uno de mis maestros iniciales en investigación, bastante reflexivo, el doctor, ya lo van a conocer seguro, está creo como director de investigación de la UNSA, el doctor Alejandro Velaquico, que siempre lo traen para cursos y para todo, ¿no? Él es antropólogo y es médico. Otro maestro que recuerdo con mucho cariño y con mucha gratitud es el doctor Villegas de nuestra universidad. Cuando yo hice el doctorado en educación,
El doctor Villegas tenía, obviamente, él era sociólogo y tenía otra mirada de la investigación, pero que una mirada pues bastante crítica, analítica, no es un repetidor del libro, ¿no? Es una persona que te procesa la información y te da esa información, porque si se trata solo de repetir lo que dice el libro, oye, no, ya no, no, o sea, ya no, uno ya no está en ese plano, ¿no? Otro maestro al que admiro, otra maestra que he hecho en los postdoctorales, por ejemplo, es una mexicana, la doctora Vélez, pero ella ha incursionado mucho en aspectos epistemológicos, ¿no? Al principio, cuando leí uno de sus libros, sus primeros libros, dije, la doctora ha enloquecido, ¿qué es esto? Pero después empecé a entender su postura epistemológica y las observaciones que hacía y bueno, es una mujer que es bastante pulida en su lenguaje, como habla, su discurso es bien fundamentado y su vocabulario es absolutamente impecable, ¿no? Muy buena. Y así varios, el doctor Ponce, que ha trabajado es docente actualmente en universidades norteamericanas, psicólogo de formación, y que, pues es una eminencia el doctor, ¿no? Y con la sencillez que lo caracteriza. Entonces, la investigación también se aprende de ese interaccionar, es decir, la teoría de la investigación, ¿no? Que es lo que estamos haciendo propiamente. El camino puede ser largo, ¿no? Puede ser largo, pero yo sigo pensando desde principio a final que nadie puede lanzarse a querer ser investigador cuando ni ha hecho un pinino ni conoce una parte de lo que es la rama médica, ¿no? O sea, yo sigo pensando así, podrá coger un tema y empezar a aferrarse del tema y ya yo, podrá ser, ¿no? Podrá ser, en algún caso con un sentido de figurar, de resaltar, de sobresalir, pero como un compromiso con la sociedad de producir investigación para resolver problemas de salud de la comunidad. Yo creo que para eso hay que tener otra mentalidad y otro nivel, ¿no? Bueno, muy bien, me ha interesado vuestra exposición, la he encontrado bastante contributoria y entonces, me ha dado gusto escucharlos. Eh, bueno, terminamos, a no ser que alguien tenga alguna interrogante, alguna cosa que comentar, algo que protestar, algo que decir. Los escucho y si no, ya estaríamos terminando. Bueno, nada por el momento. ¿Alguien se anima a participar, a decir algo? ¿A decir alguna duda? ¿Compartir algo? No todavía. Bueno, espero que nuestras siguientes sesiones estén un poco más participantes. Mire, hasta aquí todo lo que estamos avanzando ya debe estar en su proyecto. Entonces, estamos terminando la siguiente semana con las exposiciones y luego como que voy a recapitular con las prácticas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hemos avanzado teoría, ahora vamos con las prácticas. ¿Y las prácticas cómo van a ser evaluadas? Individualmente. Cada quien tendrá que presentar, este fue mi tema, esta es mi interrogante, estos son mis antecedentes. Algunos yo les estuve diciendo, mínimo 25 antecedentes, mínimo 30 antecedentes, mínimo, el marco teórico tiene que ser así. El diseño tiene que ser así. Entonces, todo eso tiene que estar armado para ser presentado. A partir de la siguiente semana voy a empezar a evaluar estos avances de manera personal con cada uno de ustedes, aunque me cueste otra vez la vida. ¿Listo? Pero voy a hacerlo. Entonces probablemente, eso sí, les voy a pedir por favor y por lista. Entonces, el primer día voy a empezar con la número 1, número 2, número 3, hasta 9. Número 4, después termino y voy a volver si es que fuera necesario y el tiempo nos da. Pero nadie, absolutamente nadie, va a aprobar el curso si no tiene su proyecto hecho. Listo, así tenga 20 en la evaluación escrita, no, está justificado en el documento, en el sílabo. Así es que le voy a pedir, por favor,
por favor, a los estudiantes que trabajen sobre sus proyectos de investigación. ¿Listo? ¿Hay alguna duda con respecto al proyecto? ¿Todo claro? Sí, doctora. Muchas gracias. Entonces, todo el proyecto, por favor, hasta donde estamos, tiene que estar hecho. En la primera revisión yo iré a ver qué ha hecho usted acá, qué ha puesto acá con citas, utilizando Mendeley, que también ya hemos trabajado. O sea, ya tenemos todo para armarlo. Así es que, por favor, les voy a solamente invitar a que hagan su tarea. Nada más eso. Se habrá usted dado cuenta que en esta etapa no estoy dejando muchas tareas, haga esto, haga lo otro. No, porque ¿cuál es el trabajo más importante? El proyecto de investigación. El proyecto de investigación. Así es que desde la siguiente semana, que debe ser cosa de miércoles o jueves, ya empiezo, número 1, tal persona, número 2, y van a empezar a entrar en grupos de 5, de 10, y voy revisando uno por uno. Cada proyecto ya debe estar terminado hasta donde estamos. Muchas gracias por su tiempo. Nos encontramos, ¿mañana nos encontramos? No, ¿no? No, mañana no. No, doctora, el día martes. El día martes. Les agradezco su tiempo, su atención, que tengan un buen fin de semana, recarguen baterías para continuar con ánimo, con cariño, vuestro aprendizaje en estos caminos de la medicina que a veces pueden ser un poco áridos. Los abrazo, les expreso mi respeto y también mi consideración, porque el estudiante de medicina es eso, estudiante de medicina, ¿listo? Tiene su jerarquía, demuéstrenla, pero demuéstrenla con sabiduría y también con humildad, con sencillez propia de los genios. Que tengan una buena noche, buen fin de semana. Gracias, Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias. Gracias. Adiós.